Buenas noches, continuando con los temas, pues vamos a ver sobre las guerras mundiales y las consecuencias, sobre todo del siglo XX para acá. Listo, en el siglo XX estuvo marcado por dos conflictos mundiales que ya los conocemos, que transformaron la política, la economía y la sociedad y la manera en que vivimos. Estas guerras mostraron tanto el poder destructivo de la humanidad como la capacidad de volver a construirse. Entonces hablemos de la Primera Guerra Mundial, que sucedió en 1914 y duró 4 años hasta 1918. Fue un conflicto global que involucró a las principales potencias de Europa, de esa época obviamente, y se originó sobre todo por tensiones políticas, nacionalismo, alianzas y competencia imperialista. Recordemos que estaban vivos algunos imperios todavía, sobre todo el Imperio Otomano. Entonces hubo grandes tensiones y hubo el asesinato del archiduque. Entonces, las principales consecuencias de esto, pues obviamente las rivalidades coloniales entre las potencias europeas, todos querían tener más territorio, más riquezas, comenzaron a tener alianzas militares y se formó dos bandos para la Primera Guerra Mundial. La primera es la Triple Tente y la contra la Triple Alianza. En esa época hubo el nacionalismo extremo, recordamos todo impulsado por la Revolución Francesa. Entonces esto vino con el asesinato, como les mencionaba, del archiduque Francisco de Fernández en Sarajevo, que si no me equivoco es en Eslovaquia. Entonces le habían asesinado al archiduque y este fue un detonante para que comience el boom mundial. Entonces eh, se caracterizó sobre todo la Primera Guerra sobre trincheras, minas, el uso de nuevas armas, participación de soldados. Frentes más importantes obviamente estaban en Europa occidental y oriental, sobre todo Rusia estaba muy involucrado. Lo que era Rusia en ese tiempo era la Unión Soviética. Entonces tuvieron grandes potencias involucradas. Entonces las consecuencias de la Primera Guerra Mundial: millones de muertos, heridos, se estima que 80 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial. Cayeron muchos imperios: el austrohúngaro, el otomano que les mencionaba que era uno de los más fuertes, el imperio alemán también se vio muy debilitado, el imperio ruso, que antes era la Unión Soviética. Entonces estos imperios, tras la Gran Guerra, pues fueron derrumbados, prácticamente se volvieron países, y prácticamente esto fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial igualmente. Entonces el Tratado de Versalles fue lo que impuso estas duras sanciones a Alemania y causó el resentimiento de los alemanes sobre todo. Luego, si nosotros vamos a la Segunda Guerra Mundial, ya vamos a ver cómo Alemania, por resentimiento prácticamente, inicia la Segunda Guerra porque le pusieron demasiadas sanciones económicas. ¿Ya? Entonces comenzaron a nacer sociedades de naciones, es decir, se fundaron nuevos países desde la caída de estos grandes imperios, sobre todo del Imperio Otomano y Austrohúngaro fue lo que fue el detonante de la creación de muchos países. Entonces el periodo entre guerras, de ahí comenzó a ver, siempre había guerras en ese tiempo, no a la escala de la primera, pero entre 1919 y 1939 siempre estuvieron en guerras, estuvieron marcados crisis económicos, dictaduras, el pueblo no estaba contento. Entonces era lógico que se dé una segunda guerra mundial, era cuestión de tiempo. Entonces el ascenso de líderes, por ejemplo, en Alemania Hitler, en Italia Mussolini, en España Franco, pues esto preparó el terreno para una nueva guerra mundial, sobre todo con los aires de imperialistas, nacionalistas. Entonces fue prácticamente cuestión de tiempo que se dé la Segunda Guerra Mundial por el descontento que quedó de la primera. Entonces la Segunda Guerra Mundial sucedió entre el año 1939 y 1945 y fue el conflicto hasta la fecha pues más devastador de la historia.
Comenzó con la invasión de Alemania a Polonia y se extendió por toda Europa, Asia, África. En el Pacífico también hubo Japón contra Estados Unidos. Fue una guerra, la Segunda Guerra Mundial fue una de las peores de la historia, que sigue siendo hasta la fecha, sobre todo por el número de muertos, casi 100 millones de muertos en bajas para todos, no solo para algún bando. Entonces se enfrentaron igual entre dos potencias. En el primer eje estaba Alemania, Italia y Japón. Los aliados eran Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética, China. Por ahí se involucraron unos no militarmente, pero sí económicamente. Sobre todo Alemania y Japón fueron los primeros, los principales involucrados. Alemania comenzó a conquistar todo el territorio de Europa hasta llegar a Rusia. Italia pues lo mismo. Bueno, Italia se cambió de bando a la mitad, ya vio que estaban perdiendo, pues se cambió. Y Japón pues en el Pacífico se peleó con Estados Unidos por el control sobre todo de Hawái, por ahí, porque habían grandes bases militares. Entonces los principales acontecimientos, como les decía: invasión a Polonia en 1939, el ataque a Harbor en 1941, la batalla de Stalingrado, que esta fue una de las más importantes porque desde aquí comenzó la caída ya del imperio alemán. Aquí perdió Hitler prácticamente. La batalla de Stalingrado, el desembarque de Normandía, la rendición de Alemania y Japón, que fue en 1945. Pero el punto aquí es Stalingrado, que Hitler quiso conquistar pues Rusia, rompiendo un pacto que habían tenido, y fue en pleno invierno. Pues prácticamente perdieron por ir mal en una mala estrategia militar. Pero igual iban a perder, imagínense, queriendo conquistar todito Europa. Hitler era casi imposible. Entonces las consecuencias humanas y materiales, como les decía, más de 60 millones, se estima que entre 60, 70 hasta 100 millones de personas murieron directa e indirectamente. Muchas destrucciones de ciudades quedaron prácticamente en polvo, industrias también quebradas, hubo mucha pobreza. El holocausto judío, recordemos que Hitler los perseguía, los judíos los asesinaba, pues. Entonces la crisis económica, hubo muchos desplazamientos, sobre todo de la parte de Europa. Las consecuencias políticas que podemos rescatar, pues la derrota del fascismo, la del nazismo, que eran sobre todo ideas nacionalistas, ultranacionalistas, que decían que tenían que tener el amor por la patria, pero eso sí es bien segmentado prácticamente en el alma de cada persona, y eso lo lograron hacer. Recordemos que Hitler era un excelente orador, igual Mussolini, eran excelentes oradores, entonces lo convencían al pueblo fácilmente. Obviamente se dividió el mundo político se dividió en dos grandes bandos: Estados Unidos y la Unión Soviética, con el capitalismo y el comunismo, que hasta ahora se sigue manteniendo. Ahora no, bueno, no le dicen comunismo, le dicen socialismo, que es prácticamente parecido, no es lo mismo, pero es parecido. Y desde aquí crearon la ONU, que se supone que es la encargada de ser un organismo arbitrario, de vigilar que no exista guerras y etcétera. Hasta ahora nunca ha funcionado, pero está presente desde 1945. Las consecuencias económicas: reconstrucción de Europa. Prácticamente Europa quedó hecho pedazos. Le echaron toda la culpa a Alemania de nuevo. Obviamente le tocó pagar gran parte de eso a Alemania, y Alemania sigue siendo una potencia hasta ahora económica. Entonces hay que tomar de ejemplo esas economías internacionales, nosotros como país también. Pero prácticamente Europa, como les decía, quedó hecho pedazos y les tocó volver a reconstruir todo. Hubo muchos impuestos a Alemania, pero ya ahí sí se dividió en dos partes: Alemania Oriental, Alemania Occidental, una parte comunista, la otra parte
capitalista, entonces hubo una mini guerra, por decirlo así, ideológica. Obviamente ya no había tanta guerra porque recordemos con la explosión de las dos bombas nucleares, pues no es que el mundo quería otra guerra, y entonces ya tal vez habían disputas políticas, territoriales, pero no pasaba a mayores. Entonces esto aceleró el desarrollo tecnológico y militar. Todos querían ya tener armas nucleares, tener mejor equipamiento. Entonces comenzaron a invertir grandes cantidades cada país, sobre todo eh, allá en Europa. Estados Unidos igual se hizo muy fuerte, Rusia de igual manera. Entonces surgieron potencias económicas en Asia. En Asia se volvió un mercado muy fuerte, sobre todo comenzó a nacer China como imperio. Entonces las consecuencias sociales y culturales, pues obviamente hubo migraciones masivas, hubo desde Europa, viajaron acá a América, igualmente los judíos escapaban de los territorios. Entonces fue un papel muy malo para la sociedad en general en esa época. La mujer tomó un papel muy importante. Recordemos que las mujeres estaban en el rol central, sobre todo en el ámbito de la enfermería. En la casa igual se quedaron muchas mujeres viudas a cargo de familias enteras. Entonces fue una época oscura para nuestra especie. Entonces también hubo los avances de derechos humanos, pero eso ya sobre todo en la década de los 80. Hubo la expansión del cine, la propaganda con medios de influencia, ¿ya? Entonces, los inicios de la Guerra Fría, sobre todo tras estas dos grandes guerras, el mundo se había dividido en dos fuentes ideológicos, sobre todo, como les decía, el capitalismo y el comunismo, que el capitalismo era defendido por Estados Unidos y el comunismo por la URSS, que en ese tiempo era la Unión Soviética. El mundo quedó dividido en dos esferas, casi hubo una tercera guerra mundial, porque Rusia quería instalar bases militares en Cuba y por eso no lo permitió, y hasta ahora por eso Cuba tiene bloqueos económicos, por eso es que Cuba está como está. Entonces, las lecciones que nosotros podemos aprender de las guerras, porque ya nos queda ni para recordar, solo aprender de estos errores, que el nacionalismo extremo es muy en exceso es malo, por eso dicen todo en exceso es malo. Entonces el nacionalismo, la intolerancia van a conducir tarde o temprano a esto, a la destrucción, a la pelea, y desde estas cosas muy grandes a cosas pequeñas que pueden ocurrir en nuestra vida diaria, así que siempre hay que ponerlo en práctica. La paz siempre va a requerir cooperación, justicia, respeto hacia los derechos humanos, respeto hacia la vida, que es lo crucial. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que recordar que de las ruinas de las guerras mundiales nacieron estos nuevos ideales. Ya no todo es negativo, tenemos que aprender de estos errores. Entonces la historia nos recuerda sobre todo el valor de la solidaridad, el valor de la unión y la necesidad de evitar repetir estos errores, sobre todo el pasado. Vemos que ahora igual siguen existiendo conflictos, tanto de Rusia, de Ucrania, no se aprende totalmente. No hay una guerra a gran escala igual por miedo, porque si existiera una guerra, una tercera guerra mundial, prácticamente se acaba la raza humana. Entonces nadie quiere eso, no pasa eso más yo creo, bueno, en lo personal, por lo que todos tienen ya armas nucleares. Entonces nadie se va a querer destruir entre ellos. Entonces nosotros tenemos, como les decía, tenemos que aprender de nuestros errores, recordar los valores y ser buenas personitas. El debercito número 13 tiene que hacer un cuadro comparativo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y debe incluir las causas, el desarrollo, las consecuencias, personajes principales, en una misma tabla, obviamente. Recordar, adicionalmente, recordemos que esta semana ya acabamos esta asignatura.
así que tenemos que hacer los debercitos. Estaba revisando, algunos estudiantes no suben, solo habían subido unos, no hay como nombrarlos obviamente. Y eso, adicional, también me olvidaba, el señor rector decía de los papeles, si es que ingresaron a estudiar pues por pases de año, tienen que traer los pases originales, pero si optaron por el examen de ubicación, pues estén tranquilos. Y eso, estar pendiente con los deberes, así que tengan una excelente noche.